Buenas tardes, apreciados ponentes y asistentes. Se les da la bienvenida a la sala temática Ciencias de la Educación en el marco del Congreso Internacional de Investigación en Educación CINET 2021. A continuación daré las instrucciones del proceso. Los ponentes tendrán un máximo de 15 minutos para realizar la presentación. Se dará un espacio de 5 minutos para las preguntas por parte de los asistentes, pero durante ese espacio el siguiente ponente, de acuerdo al cronograma establecido, debe ir proyectando su presentación para que de inicio una vez acabe la sesión de preguntas. Realiza la ponencia el ponente principal o cualquiera de los coautores de la misma. Proseguimos a dar inicio a las ponencias proyectadas en la jornada de la tarde con la ponencia Fundamentos teóricos holísticos de la educación cosmológica, una propuesta curricular para la formación inicial de docentes, ponente principal Juan Manuel Castro Mercado. Bueno, voy a retomar. Pues había compartido que soy Juan Manuel Castro Mercado, licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad del Valle. Muchas gracias a todas y todos por estar presentes. En este espacio de divulgación y retroalimentación les quiero compartir sobre los fundamentos teóricos holísticos de la educación cosmológica y sobre cómo estos fundamentos son una propuesta curricular o currículo para la formación inicial de docentes. Inicialmente, ¿qué son los fundamentos teóricos holísticos de la educación cosmológica? Para responder esta pregunta, la cual está situada en el contexto curricular, debemos hablar primero sobre cómo se puede interpretar el concepto de currículo. En la mirada teórica de la educación cosmológica, en el currículum se identifican dos aspectos muy importantes. Por un lado, una idea interpretativa de lo que puede ser el ser humano, y por otro, un diseño y estrategia del camino formativo que se debe realizar para lograr ser dicho ser humano. De esta manera, se puede visualizar el currículo como un marco de referencia que toma la comunidad educativa para establecer y orientar una determinada formación humana de los integrantes de una sociedad. O en el contexto del docente, el currículo es la herramienta fundamental que el profesor toma como referencia para planificar, implementar, evaluar y transformar su práctica educativa. De estas ideas, los fundamentos teóricos holísticos de la educación cosmológica son un marco teórico con el cual compartir una propuesta sobre lo que puede ser y llegar a ser el ser humano. Y también son una propuesta formativa instruida o educativa, con la cual facilitarles a nuestros educandos poder ser ese ser humano que se propone. En breve, los fundamentos teóricos holísticos de la educación cosmológica son una propuesta curricular o currículum que se desea compartir en la comunidad educativa. Hablemos entonces de estos dos componentes del currículum, desde la mirada de los fundamentos teóricos holísticos de la educación cosmológica. Con respecto a la propuesta sobre el ser humano, desde la educación cosmológica se propone que puede ser un ser cosmológico, es decir, un ser que realiza prácticas cosmológicas en su vivir. Entenderemos una práctica como un conjunto de actividades con las cuales satisfacemos nuestras necesidades de manera efectiva y recurrente. Por ejemplo, si tenemos la necesidad del hambre, entonces voy a la cocina y me preparo un plato y así quedo satisfecho. O si tengo la necesidad de leer, entonces busco un libro o artículo deseado y lo leo.
y así quedo también satisfecho. En suma, las prácticas son actividades concretas con las cuales satisfacemos nuestras necesidades de manera efectiva y recurrente. Entonces, una práctica cosmológica es el conjunto de actividades que satisface nuestro deseo de beneficiar, transformar y proteger a los seres vivos, a nosotros los humanos, a los elementos inertes como el agua, la tierra, el aire, y a las relaciones ecosistémicas que propician la vida de nuestro ecosistema. Por último, todos estos componentes inertes, vivos, humanos y ecosistémicos conforman lo que distinguiremos como el sistema cosmológico. Así pues, un ser humano cosmológico es un ser que realiza prácticas cosmológicas para beneficiar, transformar, conservar nuestro sistema cosmológico o cosmos. Y con respecto a la propuesta formativa instruida, desde la educación cosmológica se propone un proceso educativo que les facilite a nuestros educandos poder ser seres cosmológicos. Reconoceremos este proceso educativo como formación humana cosmológica, la cual es establecida y coordinada desde el currículo de la educación cosmológica. Este currículo está conformado por ámbitos de saberes. Tenemos el ámbito ontológico, un ámbito de saberes que describen una interpretación de lo que es la realidad y de nosotros en ella. Tenemos el ámbito cosmológico, que describe una manera de sentir, pensar, hacer, juzgar y proyectar nuestra vida en el cosmos. Tenemos el ámbito epistemológico, que describe cómo asumimos el conocimiento y cuál es su función. Y tenemos el ámbito educativo, un conjunto de criterios que determinan cómo se debe realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los aspectos ontológicos, cosmológicos y epistemológicos de los fundamentos teóricos holísticos de la educación cosmológica. Finalmente, nótese que este tipo de formación humana es de carácter holístico, es decir, que se enseña una idea global del ser humano y de su realidad como un todo. A continuación voy a describir los criterios principales de estos ámbitos de saberes educativos cosmológicos. Desde el ámbito de saberes ontológicos, en la educación cosmológica se desea enseñar una perspectiva holística, sistémica, biológica, constructivista, compleja y humana de nuestro existir y en relación con todo lo que nos constituye y rodea. Desde el ámbito de saberes cosmológicos y en la educación cosmológica se desea desarrollar el significado cosmológico del vivir, el cual consiste en el deseo, felicidad e importancia de beneficiar, transformar y proteger todo lo vivo, humano, inerte y sistémico que propicia la vida en el cosmos. Y se desea desarrollar el sentido cosmológico del vivir, el cual consiste en realizar prácticas cosmológicas cuyas consecuencias beneficien, transformen y conserven todo lo que integra nuestro sistema cosmológico o cosmos. De esta manera, con el significado y sentido cosmológico del vivir, se desarrolla en los educandos un ethos cosmológico mediante el cual sentir, pensar, hacer, juzgar y proyectar la vida siempre en función de realizar un modo de vida cosmológico en el existir. En el ámbito de saberes epistemológicos en la educación cosmológica se desea enseñar una perspectiva constructivista en la que los educandos aprendan a valorar su peculiar forma de conocer y su conocimiento subjetivo. Asimismo, a respetar el conocimiento subjetivo de su prójimo y su forma peculiar de conocer. Y finalmente, el criterio principal educativo cosmológico consiste en brindarle siempre a los educandos una formación humana instruida, pertinente de lo vivo y humano y con significado y sentido cosmológico. Es decir, en primera instancia consiste en brindarles una guía, valoración, respeto, apoyo, confianza y crítica en su proceso formativo humano. Y en segunda instancia
consiste en ofrecerles a los estudiantes lo necesario para que puedan existir y operar como seres humanos autónomos, libres, genuinos, responsables, complejos, críticos y multidimensionales. Todos estos saberes expuestos de los fundamentos teóricos holísticos de la educación cosmológica son congregados establecidos en lo que distinguiremos como el marco curricular holístico y concreto para la acción profesional y formativa del educador, el MAFER. Este marco curricular tiene dos componentes: el campo holístico, en el cual se congregan los saberes ontológicos, cosmológicos, epistemológicos y educativos del marco curricular, y el campo educativo cosmológico concreto, en el cual se congregan el saber de un desenvolvimiento humano cosmológico concreto y el saber pedagógico que posibilita la enseñanza del aprendizaje de ese desenvolvimiento humano en los educandos. Miremos de qué se trata ese desenvolvimiento humano cosmológico concreto y su enseñanza en la escuela. Como ejemplo, podemos tener el desenvolvimiento humano cosmológico matemática y científicamente competente. Este desenvolvimiento consiste en realizar las prácticas cosmológicas con la ayuda de la comprensión, con la ayuda de la comprensión e implementación de los saberes matemáticos y científicos escolares. Es decir, consistiría en beneficiar, transformar y conservar los componentes de nuestro sistema cosmológico con la ayuda de las matemáticas y ciencias escolares. Este desenvolvimiento humano cosmológico concreto se enseñaría por medio del campo educativo cosmológico, matemático y científico, el cual diseñaría las materias cosmológicas escolares, por ejemplo, de matemáticas, física, química, biología y TIC, para enseñar. Esta misma situación ocurriría para los desenvolvimientos humanos cosmológicos artístico, humanístico, lingüístico y deportivo. Y se tendría una materia cosmológica escolar central denominada Cosmología del Orgullo Humano para enseñar de manera general a realizar prácticas cosmológicas a los educandos. Para concluir, lo que se desea compartir por medio de los fundamentos teóricos holísticos de la educación cosmológica es una propuesta curricular o currículo para la formación inicial de docentes en las facultades e institutos de educación y pedagogía de nuestro país. Y así se desea proponer un espacio reflexivo de carácter holístico y concreto sobre la educación y la cultura para transformar estos elementos en función de nuestro beneficio del sistema cosmológico. Porque estamos sumergidos en una visión fragmentada, desarticulada, reduccionista e hiperespecializada del ser humano, de su existir y su educación en el cosmos. En el contexto cultural, esto tiene como consecuencia un modo de vida enfocado en afectarnos como seres humanos y en destruir los componentes inertes, vivos y sistémicos de nuestro sistema cosmológico. Y en el contexto educativo, esto tiene como consecuencia no saber cómo contextualizar el conocimiento en función de realizar la multidimensionalidad de lo que son y pueden llegar a ser nuestros educandos como seres humanos, limitándose en efecto a siempre enseñarles conocimientos descontextualizados con respecto a nuestra realidad humana y cosmológica, cuyo único destino de nuestros saberes escolares es ser solo evaluados para ganar los años lectivos, con el triste y reduccionista fin de que nuestros educandos logren ser trabajadores explotados. Por tanto, se comparten los fundamentos teóricos holísticos de la educación cosmológica con el propósito de invitar a los docentes en ejercicio de información a consolidar una cultura cosmológica en la que tengamos una mejor relación entre nosotros los seres humanos y con nuestro cosmos que nos constituye y conforma por medio de la educación. Para ampliar la información sobre los fundamentos teóricos holísticos de la educación cosmológica se puede consultar el siguiente trabajo de grado: la práctica cosmológica láser, un significado y sentido para la formación inicial de profesores en educación matemática. Muchas gracias.
Muchas gracias por la presentación.